La partida de hoy es Capablanca-Edward, disputada en el torneo de Nueva York del año 1924. Capablanca llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con D4, a lo que Edward respondió con D5, C4, E6, caballo F3, caballo F6, alfil G5. El alfil se desarrolla clavando el caballo negro sobre la dama. Caballo B, D7, apoyando al compañero de F6. Caballo C3, C6, abriendo la diagonal A5 de 8 para pasar al contraataque. E3, dama A5. Las negras se desclavan clavando a su vez al caballo de las blancas. Esta defensa se conoce con el nombre de Cambridge Spring. Actualmente no se considera peligrosa para el blanco en la élite, pero lo cierto es que a nivel aficionado, si no tienes cuidado con un par de trucos, puedes tener problemas. Los problemas del blanco estarán relacionados con la clavada, pero sobre todo hay que tener cuidado con el alfil de G5, que se ha quedado sin objetivo y puede ser a su vez atacado. Veamos un ejemplo de los problemas que pueden tener los jugadores que no estén bien preparados en esta variante, que pueden verse rápidamente en problemas con solo dos jugadas naturales de desarrollo que cualquier aficionado vería completamente razonables. Por ejemplo, alfil D3, una jugada normal de desarrollo que cualquiera puede hacer. Caballo E4, y tras esta respuesta negra sería también muy normal terminar el desarrollo con enroque corto, pero resulta que el blanco ya está perdido en esta posición, después de dos jugadas de los más naturales, porque el negro ataca el punto G5 con caballo por G5, y después de caballo por G5 viene la sorpresa para el blanco, D por C4. Tanto el caballo como el alfil están atacados y solo ahora el blanco se da cuenta de que ha perdido una pieza y la partida. Por esta y otras variantes, Capablanca respondió a dama A5 con alfil por F6. El campeón cubano decide cortar por lo sano y cambiar el alfil que permitía esos golpes tácticos para el negro, aunque hay que decir que no había necesidad de ser tan drásticos y que la teoría moderna contempla otras opciones, como por ejemplo la jugada caballo D2. El caballo se desclava a su compañero y además cubre casillas importantes como son E4 y C4. Esta jugada se conoce como variante Bogolyubov y es más utilizada estadísticamente hoy en día. Curiosamente, Bogolyubov, que da nombre a la variante, participaba en este torneo, pero por lo visto todavía no había puesto de moda esta jugada. Veremos la Cambridge Springs aparecer más veces en este torneo y podremos ver las dos líneas que se juegan principalmente hoy en día. Pero volvamos a la partida después de alfil por F6, la elección del genio cubano. Caballo por F6. Otro caballo llega a F6 amenazando la casilla E4. Alfil D3, alfil B4, desarrollando pieza, fortaleciendo la clavada y obligando a las blancas a defenderse. Dama B3. D por C4, alfil por C4, enroque corto, enroque corto. Todas las piezas están bien ubicadas excepto el alfil negro de casillas blancas. Este alfil suele ser más difícil de desarrollar en este tipo de estructuras, como hemos visto muchas veces en partidas anteriores, porque como siempre es un tema estratégico principal. Ahora veremos cómo resuelve este asunto Edward durante la partida. Alfil por C3.
Una vez que no hay clavada, Edward decide cambiar piezas. También era posible conservar el alfil, pero quizás el jugador de negras no tenía inconveniente en cambiar piezas buscando las tablas contra el que en aquel momento era el campeón del mundo. B por C3, B6. Las negras se preparan para desarrollar su alfil por la gran diagonal de casillas blancas. Caballo E5, alfil B7. Solo el peón de C impide al alfil negro activarse. Al blanco le gustaría, por lo tanto, impedir el avance C5, pero no puede. Entre otras cosas, porque tiene que estar atento a la casilla E4. Por ejemplo, si jugase caballo D3, que impide C5, se encontraría con caballo E4, atacando tanto el peón de C3 como la casilla D2, donde daría un doble a dama y torre. Dama C2 para defenderse del doble, pero entregando un peón. Dama por C3. Y las negras han ganado un peón. Alguien puede pensar que después de torre F, C1, defendiendo el peón con la torre, se evita el doble al mismo tiempo. Pero esto es un error decisivo por caballo D2, atacando alfil y dama. Dama B4, intentando defender el alfil, pero tras caballo por C4, dama por C4, alfil A6, la jugada decisiva, y el caballo cae. Dama por C6, alfil por D3. Y como vemos, las negras tienen una pieza de más. Nada puede, por lo tanto, impedir el avance C5. Volvamos a la partida después de alfil B7. Alfil E2. Retirando el alfil que era objeto de la combinación de las negras que hemos visto anteriormente. C5. Después de esta jugada, la partida está completamente igualada. El alfil de las negras está ahora perfectamente ubicado. Caballo C4. Tocando la dama. Dama A6, dama B2, alfil D5, dándole una salida a la dama negra, caballo E5, esta ida y vuelta del caballo parece poco convincente, dama C8, A4, caballo D7, ofreciendo el cambio de los caballos para desalojar al blanco de la casilla E5, C4, alfil E4, caballo por D7, dama por D7, D por C5, B por C5. Y en este punto, con las estructuras de peones simétricas y las mismas piezas en el tablero, la partida está absolutamente igualada. Edward ha conseguido igualar con negras sin muchos problemas frente a José Raúl Capablanca. Dama E5, tocando el alfil, dama C6. Edward lo defiende sin problemas. F3, jugada obligada puesto que se amenazaba al peón de G2. Alfil G6, torre F D1, la torre a la columna abierta, torre F D8, negando a Capablanca el control de la columna, torre por D8 jaque, torre por D8, torre D1, Capablanca cambia todas las torres y acepta las tablas. Torre por D1 jaque, alfil por D1 y en la jugada 27 se acordaron las tablas. Tercera partida de Capablanca en el torneo y tercer empate consecutivo. Además, son empates en los cuales los rivales del campeón cubano no sufren ni lo más mínimo. Como vemos, el talento de Capablanca todavía no había hecho acto de presencia en ninguna partida del torneo. Y de momento
el inicio es más bien decepcionante. ¿Despertará o no el genio cubano a lo largo del torneo? Ya veremos lo que sucede en las próximas rondas. De momento, hemos visto poco de su reconocido talento. Un saludo y hasta la próxima partida.